Dentro de este proyecto lo que vamos a determinar es el número de reinos de un fluido que pasa por una tubería mediante el experimento de Osborne-Reynolds. En 1883, Osborne-Reynolds realizó un experimento en el cual liberaba agua en una tubería de vidrio a diferentes velocidades, introduciendo una tinta en medio del flujo para ver cómo se portaba dentro de ella. Al inicio de la tubería la tinta se mantiene recta, pero a medida que aumenta el flujo empieza a oscilar adelante y hacia atrás, creando remolinos, y a partir de un punto crítico, la tinta se difunde casi por completo a través de la tubería. Este fenómeno no solo ocurre ante la variación de las velocidades de flujo, ya que es más fácil que ocurra en tuberías más anchas y menos fácil ante flujos con mayor viscosidad como la miel y el petróleo. Calculando así una magnitud adimensional actualmente llamada número de Reynolds, que es igual a la velocidad del fluido multiplicado por el área o ancho de la tubería dividido por la viscosidad cinemática de dicho fluido. Sabemos que un fluido se mueve en una dirección vectorial, teniendo en cuenta la velocidad de flujo libre, pero a medida que se acerca a la superficie de la tubería debido a la fricción y adhesión, las moléculas de fluido reducen su velocidad, casi hasta ser nula. Así, a medida que se alejan y llegan al centro, van aumentando su velocidad. Esa región se la conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Tomamos en cuenta que la superficie aplica una fuerza al fluido y a su vez el fluido aplica una fuerza igual y opuesta. Eso se le conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es rápida o la superficie es larga, la capa límite cambiará y se convertirá en una capa límite turbulenta, en la cual el fluido gira y se mezcla, lo cual hace que el fluido que va más rápido se acerque a la superficie, aumentando así la fricción de la superficie. Como objetivo del proyecto tenemos replicar el experimento de Reynolds, clasificar el flujo según el número de Reynolds, calcular el caudal y la velocidad de ambos tipos de flujos en nuestro experimento. Dentro de lo que son los materiales tenemos la cubeta graduada con litros, una manguera transparente de media pulgada, una llave de paso, un Neploflex, un adaptador de tanque y una jeringa con tinta. El montaje final de esto sería de esta forma. Tenemos el tanque graduado, el adaptador de tanque, la llave de paso, el Neploflex y la manguera transparente. En esta sección se inserta lo que es la jeringa con tinta para ver el flujo de tinta. Al momento de montar el experimento tenemos que tomar en cuenta que la cubeta debe estar casi llena de agua y tenemos que estar con un flujo constante de agua con una manguera externa. Al abrir la llave de paso podemos darnos cuenta que una vez la manguera coge una corriente estable, un flujo estable, podemos empezar a inyectar lo que es la tinta. Si nos damos cuenta, a menor caudal, o sea, cuando cerramos más la llave de paso, la tinta se empieza a poner lenta y se ve más una línea larga. Cuando la tinta recorre una mayor distancia, empieza a combinar, a mezclar con el agua. Eso es lo que denomina como un flujo turbulento. Para continuar con el experimento tendremos en cuenta dos estados de flujo. Uno con la llave de paso a un cuarto aproximado de su capacidad y otra a 3/4 de su capacidad. En el primero podremos notar un flujo casi lento, pero aún así existe bastante turbulencia. El agua pasará por una tubería con una longitud de 2 metros, por lo cual a mayor longitud la tinta se dispersa cada vez más. Tomamos en cuenta también el tiempo que demora la cubeta en llegar a los 2 litros. Como podemos notar al inicio se ve que es un flujo laminar y a mayor longitud se ve que se vuelve más turbulento y haciendo más remolinos. Ahora procedemos con el ejemplo 2, con la llave de paso a 3/4 de su capacidad. Vemos que el flujo es mucho más rápido, por lo cual la tinta se dispersará aún más rápido y se tornará azul el agua. En este tipo de flujo se le denomina turbulento, ya que todas las capas de flujo giran y se mezclan entre sí. Seguimos con los cálculos. En los cálculos tenemos que, como datos, el tiempo 1 para el ejercicio 1, que es de 1.05 minutos, que es igual a 65 segundos. En el tiempo 2 tenemos que es igual de 15.5 segundos. En el volumen tenemos que la cubeta tiene un volumen de 2 litros, que es igual a 2.2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En el área de la tubería o sección de la tubería, que es de 1.266 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En el diámetro de la tubería, que era de 1.27 por 10 a la menos 2 metros. La viscosidad cinemática, en este caso la viscosidad cinemática del agua, que es de 1.003 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo.
En fórmulas tenemos que la fórmula para el caudal es igual a la velocidad por la sección o el área de la tubería. Pero en este caso vamos a usar la fórmula de caudal, que es igual a volumen dividido para tiempo, ya porque queremos buscar la velocidad del fluido. Velocidad es igual, reemplazando en la fórmula de caudal, velocidad es igual a caudal dividido para la sección de la tubería o área de la tubería. Y el número de Reynolds es igual a velocidad multiplicado por el diámetro dividido por la viscosidad cinemática. En los cálculos tenemos que el caudal volumétrico del primer ejercicio es de 3,077 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Y para el ejercicio número 2, reemplazando su tiempo, el tiempo 2, tenemos que es de 1,29 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. En el caso de las velocidades, reemplazando el caudal en la fórmula, tenemos que la velocidad 1 es de 0,243 metros sobre segundo, y en el caso de la velocidad 2 es de 1,019 metros sobre segundo. Reemplazando esa fórmula, ese valor de velocidad en la fórmula del número de Reynolds, tenemos que el número de Reynolds 1 es de 3093.33, que sería un número de Reynolds transicional, y en el número de Reynolds 2, para el ejercicio 2, tenemos que es de 12.902,59, que sería un flujo turbulento. Esto sería la tabla de valores para determinar cuando un flujo es laminar, transicional o turbulento según la tabla de Reynolds, el número de Reynolds. Los números de Reynolds menores a 2100 son flujo laminar. Los números del Reynolds entre 2100 menor o igual y menor que 4000 se denominan flujo transicional. Y los números del Reynolds mayores que 4000, mayor o igual que 4000, se denominan flujo turbulento.